La doctora es abogada, experta en integridad financiera, ex vicepresidente de la UIF, vicepresidente de Será Justicia. Ok, así que le damos la bienvenida, doctora, buenos días, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Hola Mariela, buenos días, muchas gracias a ustedes. No, por favor, muchísimas gracias. Primero, preguntarle qué es Será Justicia. Bueno, Será Justicia es una ONG Sí. que inició sus actividades por el año 2019, Ajá. diría, para participar de las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Sí. y también para la elección de los representantes de los abogados, del estamento de los abogados, ante el Consejo de la Magistratura. Sí. Así iniciamos nuestra actividad y bueno, fue un grupo que fue creciendo. Y ahora obviamente las incumbencias tienen que ver con aportes que se puedan hacer para crear institucionalidad, Ajá. cuidar el Estado de Derecho, digamos, temas que impactan también en la vida de los abogados y en el servicio de justicia en nuestro país. En general estamos muy involucrados Uh-huh. en temas que tienen que ver con la integridad, digamos, de esa parte de la República o de la gestión del Poder Judicial. ¿Y cómo impactó hoy el tema de de la cuarentena, de la pandemia en la profesión del abogado hoy? Bueno, la verdad que el impacto de la pandemia tiene tantas aristas, ¿no? Uh-huh. Pero esencialmente en la actividad profesional, primero obviamente nos impactó porque el servicio de justicia fue prácticamente, podríamos decir, interrumpido Uh-huh. en los primeros meses. No sé si se acuerdan Sí. bueno, a lo mejor estamos volviendo a una etapa parecida del aislamiento social forzoso y obligatorio de tantos meses que hizo Uh-huh. que la Corte decretara estas ferias extraordinarias. Uh-huh. La verdad que los tribunales se organizaron muy mal. Uh-huh. La falencia en el uso de la tecnología, Sí. la falta de inversión en tecnología fue bastante evidente. A Uh-huh. poquito obviamente fuimos recuperando algún espacio con el uso del LEC 100, Sí. que es un sistema informático de gestión de casos. Uh-huh. Empezaron muy tímidamente a hacerse algún tipo de audiencias por Zoom, Sí. pero realmente hubo una paralización del servicio de justicia que impactó de lleno, por supuesto, en el Uh-huh. ejercicio profesional, que se vio seriamente afectado, y después obviamente el servicio a la gente, Uh-huh. que con un poder judicial parado y los abogados que no podíamos Uh-huh. trabajar debidamente o gestionar los casos si eran ya en etapa judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente la pandemia nos puso al descubierto de una enorme falencia en cuanto al servicio de justicia, y obviamente a los abogados nos privó de muchos meses Uh-huh. de trabajo, siendo que por lo menos de Será Justicia decíamos que es un servicio esencial Uh-huh. que rápidamente debió así advertirse, y sin embargo, bueno, no estuvieron a la altura de las circunstancias y bueno, el impacto ha sido muy alto desde ese punto de vista. Uh-huh. Después obviamente creó también la oportunidad de enseñarnos Uh-huh. a gestionar casos o atención a clientes a través de la herramienta tecnológica, cuando el abogado siempre tiene como ese rol cliente-abogado o esa relación que por lo menos para mi especialidad, sobre todo penal, me imagino en algunos asuntos de familia, Uh-huh. es tan importante, ¿no? Ese contacto de cliente y abogado que tuvimos que aprender que no era café de por medio, con una charla de contención en persona, sino que teníamos que usar también la tecnología para poder desarrollar nuestra profesión y debimos así aprenderlo, ¿no? La gestión de nuestro tiempo, cómo manejarnos en nuestra casa, que estaba buenísimo, pero claro, si uno tenía cosas de las que hacerse cargo, también tenía que ver cómo distribuir ese tiempo en la casa de uno para poder gestionar también o ejercer la profesión. Pero trajo las cosas buenas porque antes tampoco eran muy aceptadas estas reuniones por Zoom o te llamo o el WhatsApp. Nosotros, Argentina sobre todo, requiere mucho de la presencia física, del estudio, del bar, Claro. y bueno, tuvimos que aprender a manejarnos con la tecnología, que también tiene otros tiempos, ¿no? Las charlas a través de una computadora no es lo mismo que tener una charla personalmente, así que bueno, la oportunidad también para poder también desarrollar estas otras capacidades que trajo la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Y si hoy volviéramos a esa etapa de restricción?
Porque nos encuentra, creo, sí, nos encuentra un poquito más preparados, digamos, quienes pudimos gestionar las plataformas, hay una gestión y un avance un poquito más grande, pero realmente, bueno, creo que si volvemos a esa etapa, obviamente va a haber un parate, porque además no solamente es un tema de la justicia, lo que pasó con la educación, claro, si uno tiene que hacer trámites en organismos públicos, la claro. atención, bueno, son organismos que no han estado tan preparados tampoco Sí, para enfrentar ANSES, esto, sobre todo por los atrasos tecnológicos. Sí, 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 sí. Sí, dígame, por favor. ¿Se escucha? Mariela, te Sí, sí, escucho sí, cortado. sí. Ahí. No, estaba diciendo justamente las oficinas del ANSES es una de ellas. Sí, la Inspección General de Justicia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, trámites municipales, realmente, bueno, es un país muy atrasado en esos temas, ¿no? Y en tantos otros, pero bueno, en esto en particular sí nos impacta seriamente, pero bueno, hay que tomárselo con la paciencia y la tranquilidad de saber que estamos en un país que, bueno, no tiene los índices de desarrollo que tienen otros, que por ahí sí pudieron manejarse mejor en estos tiempos, aunque creo que es muy difícil para todo el mundo, ¿no? ¿Y la sociedad aceptaría hoy decir, bueno, sí, nos vamos 15 días adentro, nos quedamos, o ya la sociedad está cansada? Además hay otros factores que juegan, el tema también psicológico, porque también cansa todo esto, el tema uno no sabe qué va a pasar mañana, no se puede proyectar, no se sabe cómo uno va a manejarse inclusive con las causas, porque me pasa a mí misma, que yo sé que hay causas que si no me decretan ninguna cuarentena ni nada, este año tendrían que estar terminadas. Pero tengo que depender de que si me ponen una cuarentena o no ponen una cuarentena, porque hay que ver si el Poder Judicial no va a ir otra vez a una feria extraordinaria. El servicio de justicia, Mariela, realmente es un servicio esencial. Y si los propios actores del sistema no pelean por esto, y no solo hablo de tener un consejo de la magistratura que está ocupado de esto también, porque tienen la administración de fondos y entonces debería obviamente tener incumbencia, la propia corte, las propias cámaras, aunque hay algunas muy destacadas que han tratado de que las cosas funcionen, pero no es sistémico, digamos, uno no siente que esto avance, y la falta también de respuesta, tengo que decirlo, de énfasis en los colegios de abogados que nuclean y que representan a nuestros intereses, y que es como que estamos todos anestesiados frente a una restricción muy importante que tiene que ver, más allá de nuestras libertades de trabajo, de reunión y etcétera, que impone por ahí el cuidado de la salud, el servicio de justicia es realmente muy lamentable. Y en el caso de los abogados, como representantes de esta ONG, ¿qué le transmiten? ¿Cuáles son las inquietudes de los abogados hoy? ¿Tienen miedo con este tipo de medidas? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? Sí, se escuchó un poco cortada la pregunta, Mariela. No, no importa, yo la repito. Sí, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las inquietudes que hoy le transmiten los abogados como representante de esta ONG? ¿Qué es lo que le transmiten? ¿Tienen miedo por las medidas, por el tema del trabajo? ¿Cuáles son los miedos que tienen hoy los profesionales? Los profesionales, Mariela, es como la actividad económica. Uno vive de su profesión, y más allá de no darle respuesta a los problemas reales de la gente por parte del Poder Judicial, ponerle casos extrajudiciales de gestión que uno pueda llevar adelante y demás, está todo muy trabado, pero esencialmente tiene que ver con la falta de respuesta de la justicia, de poder hacer mediaciones, o sea, nuestro trabajo, nuestra fuente para trabajar. Los abogados han visto muy reducidos sus ingresos, y más allá de por ahí los grandes estudios, que obviamente por ahí siguen pudiendo gestionar algún tipo de casos y demás que les den algún rendimiento, el abogado de a pie, realmente he encontrado muchos abogados que se han dedicado, y abogadas,
hacer otras cosas, porque obviamente viven de su profesión y esto ha sido un impacto muy, muy, muy grande. Y de hecho yo he visto algunos abogados que se quejaban por las redes sociales por la incertidumbre de dónde presentar, por ejemplo, un habeas corpus, porque en una jurisdicción le decían que no tenían que presentarlo vía online, que no tenían que presentarlo en un lado, y así iban de un lado para otro, sin saber dónde se presentaba el respectivo recurso. Entonces realmente está pasando eso, que no hay una uniformidad en cómo trabajar. Cada fuero tiene su forma, su forma, sí, así lo digo, y realmente a veces uno no sabe, bueno, lo presento de una manera, pasan las cosas más simples, por ejemplo, en los mandamientos, que cada uno tiene cada juzgado tiene su forma de aceptar los mandamientos, y realmente a veces no se tiene la idea, por ejemplo, es lo que a mí me parece, de que la misma rigurosidad o la misma burocracia que se tenía con el sistema del papel se lo está traspasando ahora a esta etapa digital. No lo digo en todos los juzgados que lo estén, porque hay juzgados que realmente están trabajando bien, pero en algunos juzgados da la impresión de que esa misma burocracia que se tenía cuando estaba la etapa del papel, la están teniendo ahora con la virtualidad. Comparto lo que estás diciendo 100%. Vamos a destacar los que están haciendo un esfuerzo enorme por poder organizarse, las excepciones, porque el problema es que esto es excepcional, claro, y no es sistémico. Entonces, la falta de respuesta, porque no nos olvidemos que detrás de eso hay un derecho violado, un derecho a tu propiedad, a tu salud, económico, de otra índole, a tu libertad. O sea, atrás de todo esto tenemos el conflicto de la gente, que uno no sabe cómo solucionárselo. Claro. Y es así como estás diciendo, transformando el uso de la tecnología en lugar de algo fácil, ¿no es cierto?, en un tema como burocrático, que falta esto, que falta lo otro, pero además no te olvides que las plataformas las gestionamos los abogados. La gente no tiene ni idea cómo hacer, si tiene un problema de violencia y tiene que denunciar, dónde recurrir. Realmente esto ha expuesto una debilidad para tener respuestas en temas muy importantes que tienen que ver con los derechos, la garantía, la libertad, enorme. No hay respuesta para la gente, está todo como en un limbo. La presencialidad en tribunales, se han organizado muchas personas para ir a trabajar, y aún con los riesgos que eso implicaba, pero después tenemos estos gremios y sindicatos argentinos que son la máquina de impedir, porque con la famosa excusa, obviamente, de la salud, porque ya han usado como excusa la salud, ya está visto, y acá voy obviamente a decir algo que por ahí no tiene que ver con la profesión, pero sí, con la salud de los argentinos les importaba cuánto. Que después las vacunas primeras fueron a un vacunatorio VIP, y se murió Maradona y tuvimos un velorio que fue un escándalo poniendo en riesgo a todo. Entonces, que tampoco nos mientan, en el sentido que por la salud, bueno, vamos a cuidarlos, no nos vamos a poner en riesgo. Trabajemos los argentinos, nos vamos a poner los barbijos, el gel, el distanciamiento social, vamos a ser serios cuando gestionamos por plataformas, que también por plataformas de herramientas tecnológicas, porque también enseguida estamos buscando que la Trump, que si la firma, que la no firma, que las certificaciones y demás, porque totalmente. Los argentinos somos los campeones del atajo. Claro. Entonces se genera una desconfianza tan grande en el sistema que es difícil. Ojalá de a poquito podamos ir aprendiendo estas cosas, pero realmente en ese sentido Mariela nos ha revelado una deficiencia que atrasamos años, y es una lástima porque también tiene que ver con cómo nosotros somos, ¿no? Sí, porque tendrían que haberse utilizado estas herramientas para mejorar, para que los procesos sean más rápidos. Pero y realmente lo vuelvo a rescatar, sí hay juzgados que realmente han trabajado bien y realmente tratan de proveer en el mismo día las cosas y de tener todo al día, pero hay otros que pasan los meses y les tenés que mandar email para decirle, che, mandé escritos, no le digo che, pero bueno, para que la gente me entienda.
mandé escritos, mandé esto, no responden los mails, no responden los llamados telefónicos, entonces pasan los días, y realmente es preocupante. Yo me doy cuenta que realmente hay juzgados que están durmiendo. Y así como decimos eso, hay un problema muy serio, que es la pandemia de la violencia, que es un tema muy serio y que no creo que tengamos las herramientas hoy en día para decir cómo vamos a resolver este tema. Sí, hay lugares bárbaros que intervienen, como es el tema de la OBD, como es el tema de algunas fiscalías especializadas en estos delitos, pero esta pandemia generó justamente más violencia y que la misma víctima tenga que convivir con su victimario. Entonces realmente hay cosas que no las fuimos resolviendo en esta cuarentena estricta y tendríamos que enfocarnos también más ahí. No, los conflictos familiares, Mariela, y como vos decís, por una convivencia en lugares que por ahí no, en cualquier lugar. Una Sí, porque no es una cuestión, donde, exactamente, sí. Sí, sí, no hay respuestas, no hay respuestas, y yo he tenido muchas consultas de este tipo durante este tiempo, y lo que trato digamos, lo que se tiene que pedir es la mayor tolerancia, paciencia en casos absolutamente extremos. Las respuestas no van a venir de afuera, vienen más de los ámbitos familiares, de obviamente abogados que no echen leña al fuego, sino que traten de contener, obviamente si las situaciones de absoluta emergencia, ver de qué manera se puede ayudar a estas personas víctimas de ese tipo de situaciones, pero las respuestas, esperarlas de afuera del sistema judicial, son excepcionales. Yo no digo que grave, hay personas gestionando que estén haciendo mucho esfuerzo, entonces destaquemos a los que hacen esfuerzos, pero esas mismas personas están siendo afectadas porque son esfuerzos como individuales. Coordinar esfuerzos para dar solución a esto realmente es muy difícil y son casos excepcionales. Así que las respuestas no hay que buscarlas ahí, y digo, abogados atentos a poder brindar ayuda de contención, que busquen ayudas en su familia, y si la situación obviamente es crítica, ver de qué manera aportamos lo mejor de nosotros que sabemos hacer para obviamente sacar el foco del conflicto que pueda terminar con hechos de violencia muy, muy malos, ¿no? Pero sin duda esos temas se han incrementado enormemente, pero que se sepa que difícilmente la respuesta venga satisfactoriamente en tiempos y en tipo de respuesta de la gestión judicial, ¿no? Del Poder Judicial. Qué terrible, es así. Qué terrible, qué terrible. Ahora, ¿usted piensa que vamos a volver a la presencialidad en algún momento? A mí me gustaría esfuerzos coordinados de todos, pero para eso tendríamos que tener la voluntad, como dije, un consejo de la magistratura atento a estas cosas, una corte atenta a estas cosas, las cámaras que también tienen superintendencia atentas a la organización, y un colegio de abogados que tiene un caudal de matriculados de más de 70.000 matrículas también, que nos represente en la necesidad de organizarnos entre todos de la mejor manera. Requiere muchísimo esfuerzo y muchísima coordinación. Y en la Argentina, de los compartimentos estancos y de los intereses que sabe Dios alrededor de qué se mueve, es muy difícil el colegio de abogados lograr sí, perdóneme que la combinación de actores para tener el funcionamiento pleno de lo que mejor darle a la gente, que en definitiva de la gente, ¿no? Más allá del trabajo de los abogados que se vio tan afectado. ¿El colegio de abogados está abierto o cerrado? El colegio de abogados, yo he gestionado algunas cosas por teléfono, pagar mi matrícula, por ejemplo. Sí, eso está siempre. Rápidamente. Tal cual. Después está absolutamente paralizado, en lo que digamos, no he usado mucho más que eso, porque al no tener tampoco la zona de tribunales y demás, no sé, la parálisis está dada también porque no están convocando a las elecciones, que justo estamos hablando de Será Justicia y este ámbito de actuación nuestro, que no están convocando elecciones, nadie dice absolutamente nada, así que están con un mandato también ahí prorrogado, y es parte del silencio que observamos por estos días de parte del Colegio Público de Abogados de la capital.
Y le vuelvo a hacer la misma pregunta, pero de otra manera. Si yo tengo la obligación de llevar la cédula a un juzgado, exponiéndome con todo lo que implica, ¿por qué no puede haber gente en tribunales trabajando y por qué no puede haber una normalidad y que nos atiendan de forma presencial? Porque yo he visto en los mismos juzgados, inmigrantes, en un montón de lados, que los mismos empleados de los juzgados están sin barbijo, están paseándose por los juzgados, no hay nadie. Entonces realmente, si yo tengo la obligación de llevar una cédula o a mí me mandan desde un juzgado a llevar un oficio y que después lo lleve, lo selle y no sé cuántas cosas más, exponiéndome a un contagio, que lógicamente que tendré todas las medidas de precaución, pero tengo que hacer todas las diligencias y después digitalizarlo, llevarlo al juzgado, porque los mismos juzgados no trabajan de forma presencial. No, hay muy poca gente, están cobrando a full, ¿no? Sí, eso lo eso sabemos, no lo dudamos. Pero la presencialidad, uno tiene que hablar por teléfono, coordinar, para cualquier cosa, eso es así, con lo cual realmente es imposible decir que tenemos un funcionamiento del servicio de justicia en estas condiciones. Nos están organizando el personal más o menos como pueden, sabemos que están los teléfonos derivados a algunos, en algunos casos a sus casas. Esto está muy mal, pero creo que hay una máquina de obstruir en la Argentina más que de construir. Y bueno, tenemos estos problemas, ¿no? Porque acá no podemos olvidar tampoco el rol del sindicato, que me lo olvidé de si es como actor necesario en los acuerdos para arrancar, para empezar, para saber que todos necesitamos trabajar, que es por el tema de los abogados, pero que también la gente necesita que esto esté activado. Entonces, no, realmente no quiero usar el término tragedia, porque tragedia son las personas que hoy se están muriendo en nuestro país por el nuevo brote de COVID, ¿no? Sí, pero es un problema muy serio el que estamos atravesando y creo, como usted dijo en el comienzo de la nota, que la justicia es uno de los servicios esenciales y si un país no tiene justicia funcionando, ni siquiera nos podemos llamar que somos un país. Realmente creo que la justicia tiene que estar a pleno y como hablamos también de la violencia que tiene que estar para resolver estos temas. Usted sabe que un abogado me contaba la semana pasada que con un tema penal fue al juzgado y le dijeron, no, tiene que sacar turno. Le dijo, es un tema penal, es un tema urgente. No, pero tiene que sacar turno. Yo no pensé que los temas penales había que sacar turno, la verdad que no. De hecho, las fiscalías, más o menos, por lo menos la de Capital, para ver expedientes sí hay que sacar turno, pero para otras diligencias no. Igual a la entrada siempre te hacen problemas cuando uno quiere entrar, que por qué, que esto, si el turno. Pero bueno, él justamente me contaba que tuvo una discusión porque no había sacado un turno en un tema penal. Entonces realmente me parece que estas cosas, si vamos a volver a una cuarentena estricta, no podemos volver a esto. La verdad que no, o por lo menos hay que mejorarlo, porque esto no puede seguir como está. Estamos de acuerdo, ojalá hayamos aprendido en todo este tiempo. En su momento nos daba miedo hasta de organizar las marchas, el abrazo a tribunales y demás para recuperar el servicio a la gente. Pero tampoco podemos desconocer, Mariela, de que hoy los temas que ocupan a la justicia tienen que ver con estos embates o la excusa de la reforma judicial es un escándalo. Sí, porque totalmente. Estamos hablando de lo que estamos hablando, que no está el servicio diario, de que la gente necesita las respuestas, que la justicia funcione, y están hablando de una mega reforma judicial para darle eficiencia, que es otra mentira enorme. Necesitamos que los tribunales funcionen hoy. Y sin embargo están todos ocupados y preocupados en el Consejo de la Magistratura a qué jueces remueven o a qué jueces nombran en cargos estratégicos para lo que nosotros decimos y denunciamos de la justicia, el plan de impunidad. La Corte Suprema investida embate total de deslegitimación de la actuación de la Corte con un ministro de Justicia que viene en términos muy agresivos,
no propios de un ministro, a atacar a otro poder del Estado. Juicios importantes, absolutamente paralizados con la excusa de la pandemia y que tampoco están avanzando. Entonces, sería muy mal que avance todo y no avance eso. Entonces, la verdad que la mirada desde arriba nos hace sentir muy mal. No hay ningún lugar a duda de que los temas de los que se están ocupando no tienen nada que ver con la realidad de la gente y que lo que nosotros necesitamos que hoy funcione. El simple servicio de justicia, como bien dijiste, en una mesa de entradas donde no te reciben una denuncia penal que involucra siempre casos muy críticos, y estamos hablando hoy en la Argentina de megas reformas judiciales, con presupuestos enormes, con creación de cargos enormes, cuando no tenemos la respuesta básica, que hoy en la Argentina nos reciban una denuncia o funcionen mínimamente los tribunales para darle respuesta a las necesidades de la gente. Esto es así. Bueno, dos temas importantes que mencionó es la reforma judicial y el otro el Consejo de la Magistratura. Voy a mencionar el Consejo de la Magistratura. Hice una denuncia y me mandaron la semana pasada la resolución de un juez que no denuncié. Segundo tema, el tema de la reforma judicial sería maravilloso si solucionara los temas que lógicamente no van a reformar. Nosotros no necesitamos más jueces, más empleados. Nosotros necesitamos hoy, actualmente, que los procesos haya, que los jueces estén con los procesos, que no haya una burocracia judicial, que se esté, que no se queden 10 años con un desalojo, que si en el nombro el desalojo por decir algo, que si hay una persona que está ocupando un inmueble, no te entregue el inmueble de manera desastrosa y que el juez cuando vos le reclamás, no, mirá, me está arruinando el inmueble, por favor esto, aquello, lo otro, no, eso no me corresponda, vaya por la vía que le corresponda. Entonces siempre los abogados vivimos haciendo causas, porque a ningún juez le corresponde atacar el tema que el abogado está diciendo. Digo abogado o abogada, no hablo en sentido general. Entonces, realmente, cuando uno tiene un expediente, no, vaya por la vía que le corresponda. No, a ver, estamos hablando de un desalojo, ¿a quién le corresponde atender estas cuestiones que está pasando en este inmueble? Hablo de un caso por hablar de un montón, temas de alimentos, la burocracia con los temas de alimentos, que hay causas, y siempre se llega a las medidas extremas porque hay una persona que no quiere pagar o no puede. Bueno, habrá casos donde no se puede pagar, pero también hay circunstancias donde no se quiere pagar, donde las medidas cautelares que hay, muchas veces los mismos jueces que resuelven las medidas cautelares son después las que les cuesta sacar o sortear un expediente por desobediencia, y uno tiene que estar de un lado para el otro. Entonces, cuando hablamos de reforma judicial, ¿a qué nos estamos refiriendo con la medida judicial? ¿Seguir poniendo empleados judiciales que cobran todos los meses hermosa, divina su vida? Pero hablamos de mejorar la justicia, porque la justicia hoy es un desastre. Entonces nosotros lo que queremos es trabajar, ni siquiera reformar ningún código, basta de reformar cosas que después no sirven para nada, pero a ver, que los expedientes estén al día, que cuando uno sortea una causa no pase una semana y uno esté esperando que suban el expediente y uno poder subirlo porque les mandás 3 mails y le decís, che, mirá, ya me sortearon el expediente, no te responde nadie, pasa un día, pasa 2 días. Entonces a eso me refiero yo. No sé si fui clara. Yo creo que la justicia, cuando hablamos de reforma, sí. Sí, estás describiendo la respuesta, La reforma judicial no tiene, que obviamente apuntaba a un particular, no da respuestas que tienen que ver con la gestión de los casos de corrupción que duran muchísimos años, que hay muchos bajos porcentajes de condenas, etcétera. Pero con la excusa, le están diciendo a la gente que la reforma judicial es para hacer más eficiente y más efectivo el servicio de justicia y la respuesta judicial, y ninguno de los casos que vos estás relatando, que son los verdaderos y reales conflictos que tiene nuestra sociedad, van a ser resueltos con la reforma judicial que está proponiendo el gobierno, que es para crear cargos, que es para nombrar jueces amigos,
que es para nombrar jueces consensuados con los gobernadores en las distintas provincias que son federales, que no le solucionan ninguno de los problemas actuales que tiene la gente y que tiene que solucionar de manera más ágil, más eficiente. No hay ninguna duda que necesitamos una reforma del sistema y de la gestión de los casos judiciales. Nada de lo que dijiste va a tener más respuesta más pronta por la reforma judicial tan anunciada por el gobierno, con el doble discurso de que esto le va a solucionar la vida a nadie, absolutamente a nadie, y tampoco respecto de los casos de corrupción, porque el modo en que van a completar esos juzgados y que está pensada esta reforma es para absolutamente lo contrario. Entonces, la respuesta la diste vos en la propia pregunta, Mariela. Esta reforma judicial es un verdadero engaño. Ahora, el ministro de Justicia, no me acuerdo el nombre, nunca me lo acuerdo, de Macri, hablaba que... Soria. ¿Cómo? No, Soria es el de ahora. ¿Garabano? Sí, que a nadie le gustaba Garabano. Pero bueno, él decía que de 100 causas penales, una llevaba a juicio y a condena. Hay un problema. De 100 causas penales... Sin ninguna duda. De 100 causas penales, una va a juicio y una condena. No, hay un problema. Tenemos un problema. No hay ninguna duda, ninguna duda, Mariela, de la falta de efectividad y eficiencia en los trámites y las condenas. El sistema acusatorio, que es una reforma que se empezó a implementar antes del cambio de gobierno, que es el sistema acusatorio que está a prueba en 2 provincias, la idea es que se generalice, pone las investigaciones, por lo menos en los asuntos penales, que no son temas que vos referiste, aunque sí pueden mezclarse cuestiones de estas en un desalojo o en problemas de familia, pone la investigación en los fiscales y le va a dar al sistema muchísima agilidad, y eso se está viendo en las provincias donde está implementado. Pero fíjate que la reforma judicial crea juzgados, no crea fiscalías. Claro. Entonces, un sistema acusatorio, comisiones, oficinas de fiscales, de todo crea. Correcto, el sistema acusatorio nos debería llevar a oficinas de fiscales que puedan dar múltiples respuestas, ¿no? Oficinas de fiscales, con el fiscal criminal, pero que también tenga un contable, que también tenga un experto en informática, que también tenga multidisciplinarios para poderle dar respuesta más ágil todavía a los asuntos. El sistema acusatorio se está implementando en 2 provincias, necesitaríamos mejores y más oficinas de fiscales, pero sin embargo la reforma judicial crea cargos de jueces. Obviamente, con esta visión, también hay una investigación muy grande al Ministerio Público Fiscal. Seguramente las que están escuchando que hablamos de esta investigador general interino, que es el doctor Casal, o de una reforma a la ley del Ministerio Público, que son los fiscales, por las que se pretende politizar ese organismo, porque también se sabe que vamos a una reforma donde los fiscales van a tener muchísimo poder. Entonces también está en este momento en discusión no solo una reforma judicial engañosa desde el punto de vista de que no le va a dar ninguna solución a la gente, sino bien han logrado media aprobación en el Senado de una ley que va a cooptar políticamente, ninguna duda, a los fiscales. Porque lo único que están pensando es en la agenda política, no están pensando en darle solución a la gente. La agenda política que impone tomar el Ministerio Público Fiscal para tener fiscales que no acusen a las personas del gobierno o que no acusen en hechos de corrupción que están en este momento en juicio, y fiscales que eventualmente persigan a opositores, personas que no le cambien al gobierno. Este es un estilo, no estoy dando ninguna novedad, este es un estilo que ya lo hemos visto todos los argentinos, y es a lo que vamos también con una reforma que nos están proponiendo respecto al Ministerio Público Fiscal. Bien, y doctora, usted mencionó el tema de los hechos de corrupción. Usted, con sus antecedentes que los mencionamos, ¿cómo analiza el tema que Vudú dé charlas en una casa de estudios? Vudú, que condenado, ¿cómo es posible que tengamos como para dar una charla? ¿Charla de qué? ¿Charla de qué? Vudú. Mariela, primero, más allá de la diversidad que puede tener la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Para darle acceso
a personas que piensan distinto, ¿no? Hay muchas escuelas en el derecho, entonces está correcto poder escuchar a todos y escucharnos entre todos con consensos y con acuerdos, pero otra cosa es vudú. Pero bueno, Vudú tiene una condena confirmada por 16 jueces. Vudú está percibiendo una pensión de 400.000 o 500.000 pesos por mes, y es una persona condenada por hechos de corrupción que no son así nomás. E intentó quedar, cuando era ministro de Economía, por la Casa de la Moneda, para decirlo con un título cinematográfico de Netflix. Es una vergüenza para la UBA y para nosotros como argentinos, porque ¿cómo va a entender el mundo que tenemos un vicepresidente, una persona que fue vicepresidente de la Nación, que se quiso quedar con nuestra Casa de la Moneda y hoy esté dando clases? La verdad que nos debería avergonzar a todos y también a la Universidad de Buenos Aires. Y que se esté especulando con no meterlo preso como tendría que estar detenido, y que la audiencia la estiraron justamente para que concordara con las salidas transitorias. Entonces realmente también me molesta la especulación de los jueces de no haberlo metido preso cuando correspondía, porque este señor tendría que estar preso. Como pasó en un montón de causas, que ya al tener la segunda condena lo fueron a detener. Entonces me parece que la ley no tiene que ser para algunos de una manera y para otros de otra manera. Realmente tendremos que aplicar la ley como corresponde. No, sin duda hay un quiebre de un principio de igualdad con el señor Vudú, que tiene su condena confirmada por la Corte. No tiene solamente un doble conforme, es una condena definitivamente firme. Firme. Pero la defensora del señor Vudú es Graciana Peñaflor, hay que decir. Hoy es nuestra directora, nuestra porque es nuestro país, directora jurídica de Asuntos del Senado. Entonces, sí, claro, pero la indignación es nuestra como sociedad, y digo, el principio de igualdad ante la ley, hay un montón de gente presa cumpliendo condena en la misma situación con Vudú, que no la sacaron a su casa porque tenía hijitos, No. Entonces, es un quiebre muy triste. Nosotros estamos afuera y opinamos como ciudadanos que nos indignamos frente al robo. Pero hay gente que está presa en las mismas condiciones que Vudú. Y sin haberse resuelto la situación, ¿no? Entonces realmente sí. La verdad que es un gusto haber tenido esta nota con usted. Fue un grato honor poder haberle hecho esta nota. Espero que el sonido lo escuchó bien la mayoría, porque realmente al principio venía medio mal, pero yo después la terminé escuchando muy bien todo. Así que fue un gusto haberle hecho esta nota y esperamos tenerla en otra oportunidad en este programa. Mariela, el gusto fue mío, muy linda charla. A veces nos ponemos un poco técnicos o nos enojamos un poco por la situación que estamos viviendo, así que espero que se haya entendido lo que se entendió. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted, muy amable, que tengan muy buen día, muchas gracias. Igualmente. Bien, gente, nos vamos a un pequeño corte y volvemos.